Para cualquiera que haya seguido Alaska, la última frontera de cerca, Jane siempre ha destacado por ser la que no se doblega. Es la mujer que saca fletanes de aguas heladas tan largos como un hombre adulto que se enfrenta a tormentas que harían correr a otros a esconderse y que nunca duda cuando el trabajo se vuelve peligroso o implacable. Temporada tras temporada, los espectadores la han visto atravesar las condiciones más duras de Alaska con una confianza tranquila casi inquietante. Sin embargo, lo que poca gente se para a preguntarse es cómo alguien tan firme, tan capaz de mover montañas y océanos por igual, pudo un día encontrarse emocionalmente separada de la misma familia por la que desarraigó su vida. Esa pregunta está en el corazón de la historia de Jane Kilcher. Y cuando se cuenta con su propia verdad, perdura mucho después de que la pantalla se apague. Antes de las fracturas, antes del distanciamiento, antes de la tensión tácita que los fans percibirían más tarde, ayuda a entender quién era Jane, mucho antes de que las cámaras de televisión siguieran todos sus movimientos. Jane nació como Christina Jane Furman, el 14,1974 de septiembre, en Homer, Alaska. A pesar de haber nacido en un pueblo que muchos imaginan como agreste y remoto, su infancia no estuvo marcada por el espectáculo o el mito, sino por la rutina, la responsabilidad y la tranquila disciplina de la vida al aire libre. Sus padres Bob y Sarah Furman criaron juntos a 3 hijos, Jane y sus hermanos Bobby y Jessica, y les inculcaron desde pequeños un profundo respeto por la naturaleza. Bob Furman, originario de Texas, se llevó consigo su amor por la vida al aire libre cuando la familia se instaló en Alaska. Para él la pesca no era un mero recreo, sino una forma de arraigarse a la tierra e inevitablemente también se convirtió en parte de la identidad de Jane. Cuando Jane tenía 12 años, su familia se trasladó definitivamente a Homer. Aquel traslado marcaría silenciosamente el rumbo de su futuro de una forma que nadie podría haber predicho en aquel momento. Allí asistió a la escuela secundaria y al instituto absorbiendo los ritmos de la vida costera, y fue durante esos años cuando se cruzó en su camino con el hombre que un día se convertiría en su marido. Después de terminar el instituto, Jane no fue a la deriva ni vaciló. Se dedicó directamente a la pesca comercial. El océano se convirtió en su aula y las tormentas en sus maestros. Aprendió a ser resistente de la forma más dura con un tiempo implacable, un agotamiento que calaba hasta los huesos y días que ponían a prueba tanto su fuerza física como su resolución mental. Aquellos años la convirtieron en alguien que no se dejaba llevar por el pánico cuando las cosas iban mal, alguien que aprendió a leer el mar y a sobrevivir a él. Al llegar a la edad adulta, Jane podía trabajar mejor que la mayoría de la gente que la rodeaba y sobrevivir a condiciones que a otros les harían volver a casa. Cuando Jane se incorporó a Alaska The Last Frontier en Discovery Channel, los telespectadores sintieron de inmediato su presencia. El programa seguía a la familia Kilcher, que vivía al margen de la red en las profundidades de la naturaleza salvaje de Alaska, gracias a las técnicas transmitidas de generación en generación. Jane se convirtió en el centro de atención casi al instante. Muchos seguidores se sintieron atraídos por su fuerza, su competencia y su autenticidad. No había nada interpretativo en sus acciones. Cuando trabajaba lo hacía de verdad. Cuando cuidaba de su familia lo hacía con visible devoción. Los espectadores no solo veían a Jane sobrevivir, sino que confiaban en ella, creían en ella. Sus habilidades para la pesca, su capacidad de adaptación y su relación con Ashley Kilcher anclaban gran parte del peso emocional de la serie. Sin embargo, para comprender plenamente el viaje de Jane, es imposible separarla de la familia en la que se casó. Los Kilcher no eran solo personajes de telerrealidad, sino la continuación de una historia viva. El legado de los Kilcher se remonta a varias generaciones. Julie y Ruth Kilcher, inmigrantes suizos en busca de libertad y autodeterminación, se establecieron en Alaska mucho antes de que se idealizara. Criaron a 8 hijos sin carreteras, sin infraestructuras modernas y a menudo sin certezas. Durante décadas, la supervivencia dependió de la preparación.
Los veranos y otoños se dedicaban a recolectar, cazar, pescar y conservar alimentos suficientes para soportar inviernos que podían matar fácilmente a quien no estuviera preparado. El fracaso no era un inconveniente, era mortal. Su aislamiento era profundo. Llegar a la ciudad suponía caminar 12 millas por la playa. La educación se impartía en casa hasta que los niños tenían edad suficiente para ir al instituto. Y sin embargo, a pesar de las penurias, la influencia de Jule Kilcher llegó mucho más allá de su tierra. En 1955, fue seleccionado como uno de los 55 delegados encargados de ayudar a redactar la Constitución del Estado de Alaska. La historia de la familia se entretejió en el tejido del propio Estado. Jane se casó con Atz Lee Kilcher el 7 de noviembre de 2006, y durante casi 18 años su relación se desarrolló tanto en privado como ante las cámaras. Los telespectadores fueron testigos de una relación basada en el trabajo compartido, el respeto mutuo y la mezcla de diferentes educaciones. Jane había crecido pescando como parte de su vida cotidiana. Atz Lee creció inmerso en la música y la autosuficiencia, aprendiendo a depender de la tierra más que de las personas. Sus caminos se habían cruzado muy pronto. Jane tenía 11 años, Atz Lee 12. Pero solo eran niños que se conocían nada más. Jane había estado casada con Dickren Kasuni, nativo de Alaska, con quien tuvo una hija, Piper Isolda. Kasuni, nacida en 2003, Atz Lee había estado casado con Nantia Cresintu, con quien tuvo un hijo, Etienne Kilcher, nacido en 2001, Esas relaciones no terminaron con espectáculo, sino con la aceptación silenciosa de que algo no funcionaba. Cuando Jane y Atz Lee volvieron a conectar, lo hicieron de forma natural. La música los acercó. Jane estaba cautivada por la armónica de Atz Lee, por la forma en que se expresaba a través del sonido. Atz Lee, a su vez, admiraba el dominio que Jane tenía del mar, su confianza, su capacidad para mantenerse firme. Se casaron y se mudaron a la granja de los Kilcher, pasando a formar parte de un hogar multigeneracional en el que tradición y modernidad chocaban constantemente. El propio Atz Lee se había sentido durante mucho tiempo como el extraño de su familia. A menudo se refería a sí mismo como la oveja negra. Años antes, había dejado atrás la granja persiguiendo algo indefinido a través de la música y los viajes siguiendo un camino no muy diferente al de su abuelo al salir de Europa. Con el tiempo, sin embargo, la claridad lo encontró. Se dio cuenta de que lo que había estado buscando no estaba en otro lugar sino en casa. Regresó a la tierra donde creció y construyó su propia cabaña a mano, arraigándose una vez más en el lugar que lo formó. Y dentro de ese espacio, Jane construyó una vida que le exigía todo: fuerza, sacrificio, resistencia y amor. Lo que siguió sería mucho más complicado que la mera supervivencia. Pero para entender la distancia que se formó más tarde, primero hay que comprender hasta qué punto se comprometió con la vida que eligió. Desde entonces, no se ha ido y no piensa hacerlo. A diferencia de su tío Otto Atz Lee, no tiene ganado. Consigue toda la carne para su familia cazando, y es el primero en admitir que este modo de vida conlleva enormes riesgos. Para él es la mejor manera de afrontar la situación, porque reconoce que los momentos difíciles que pasa en la naturaleza son solo el precio que paga por no tener que volver nunca al tipo de vida que llevaba en los 48 estados más bajos. La naturaleza es el lugar al que pertenezco, dice. Por eso, por mucho que el resto del mundo intente alejarlo, siempre acaba volviendo a los bosques, viviendo de la tierra lo mejor que puede. Atz Lee también tiene la sensación de ir constantemente contrarreloj para asegurarse de que su familia tiene suficiente comida almacenada para esos largos meses de invierno, ya que el hecho de haber estado a punto de fracasar antes le hizo comprender lo importante que es tener éxito. Y como él dice, sobrevivir a un solo invierno en Alaska es un reto enorme. Sobrevivir a toda una vida de inviernos también se convierte en la prueba definitiva. Después de que Atz Lee y Jane se casaran, Jane dejó su trabajo como pescadora comercial, pero no dejó de utilizar esas habilidades.
Siguió pescando, cazando junto a su marido, ayudando a construir su cabaña con él montando a caballo y haciendo cualquier otra cosa que necesitaran para sobrevivir en uno de los lugares más extremos de la Tierra. A lo largo de 11 temporadas de la serie también han afrontado diversos retos, lo que ha hecho que muchos de sus fans se pregunten si siguen juntos. Pues bien, vamos a averiguarlo. Divórciate. Ashley y Jane tuvieron sus más y sus menos como cualquier otra pareja, y durante un tiempo las cosas parecían irles bien. Sin embargo, todo cambió en 2015, cuando ocurrió algo aterrador que sacudió todo su mundo. Ashley estaba de excursión con una amiga cuando se produjo el desastre. Iba en busca de su compañero cuando de repente cayó por un acantilado y las heridas que se hizo fueron absolutamente devastadoras. Acabó rompiéndose alrededor de 26 huesos del cuerpo, y por si fuera poco también le dañaron los pulmones. Como puedes imaginar, Jane estaba asustada, porque no se trataba de un accidente sin importancia, sino de algo que podía haber acabado con la vida de su marido. Afortunadamente, Ashley se recuperó lentamente durante los meses siguientes. Llevó tiempo y mucha curación, pero salió adelante a costa de algo que merecía la pena. El día de San Valentín, en 2016, los aficionados vieron algo especial. Ashley y Jane celebraron sus 10 años de matrimonio con una ceremonia de renovación de votos. Fue un momento hermoso que demostró lo fuerte que era su vínculo, especialmente después de pasar por un momento tan aterrador y difícil con el accidente. Pero aquí es donde la dinámica del amor de los fans cambió lentamente y se convirtió en una carga para ambos. Los espectadores comenzaron a trollear a la pareja y Jane, especialmente, recibió mucha atención. ¿Por qué? Porque en el programa mostraban todas las facetas de su vida, tanto las buenas como las malas. A algunas personas no les gustó esto y no tuvieron reparos en decirlo. Pronto las reacciones se hicieron tan intensas que no tuvo más remedio que hacer frente a todas estas críticas en un post en las redes sociales. Tengo que decir que estoy en estado de shock por todo el odio hacia alguien tan poética, sin prejuicios y genuinamente una persona que habla desde el corazón. Ella explicó algo en lo que mucha gente no piensa cuando ve un reality show. Nuestro programa nos filma durante 200 horas que entran en un episodio de 42 minutos. Nuestros redactores no pueden captar de ninguna manera todo lo que ocurre en nuestras vidas. Desgraciadamente, el trolleo no se detuvo ahí. Algunas personas incluso empezaron a criticar a estos dos por su aspecto, y fue entonces cuando los rumores de su divorcio empezaron a extenderse. Al principio, Ashley y Jane manejaron todos estos trolls con confianza, mientras criaban a sus 2 hijos en ese momento. Durante un tiempo parecieron cepillárselo y seguir adelante, hasta que esos rumores de divorcio finalmente resultaron ser ciertos. Jane hizo un anuncio que rompió los corazones de muchos fans en julio 2023, hizo saber a todo el mundo que ella y Ashley se estaban separando. Escribió: «Aquí vamos. Ashley se está divorciando de mí, lo cual es desafortunado, pero no puedo controlarlo. Perdí a mi mejor amiga. Y duele, pero supongo que así es la vida. No me detendrá». Se podía sentir el dolor en esas palabras, y estaba claro que esto no era lo que ella quería. Antes de que hablemos más de su divorcio, ocurrió algo importante que debes saber. Esto se remonta a antes de que su relación terminara. En ese momento, Alaska: The Last Frontier se preparaba para estrenar su nueva temporada en Discovery el 7 de octubre, Las 2 personas que los espectadores notaron que faltaban en la serie, Etienne y Piper, los hijos de Ashley y Jane. Y esta ausencia no fue por accidente, sino totalmente a propósito. El 8 de septiembre, Jane publicó en Facebook un mensaje para informar a sus fans de lo que estaba ocurriendo. Explicó que no había duda de que el programa empezaría a emitirse en octubre, pero también quiso aclarar que ella y Ashley habían decidido no mostrar a sus hijos juntos en antena. Escribió: «Sé que estoy casada. No voy a sacar a mis hijos en la tele, pero este año me lo he pasado genial grabando. Así que aunque disfrutó participando en el programa, sus hijos no estarían incluidos». La respuesta de los fans fue de apoyo. La mayoría de las personas que comentaron su post la apoyaron totalmente. Una persona escribió: «Son tus hijos, tú decides qué es lo mejor para ellos». Otro comentarista añadió:
Si proteges a tus hijos, no quieren estar en el programa. Eres una madre maravillosamente protectora. Fue agradable ver que la gente entendía de dónde venía. No es que Etienne y Piper hayan sido completamente invisibles en la serie. Aparecieron en el primer episodio, así que la gente sabía que existían. Pero Jane dejó claro que solo volverían a aparecer cuando quisieran, y solo cuando estuvieran preparados para lidiar con lo que conlleva estar en el ojo público. Porque seamos sinceros, salir en un programa de televisión significa que la gente va a hablar de ti, y no siempre de forma agradable. En enero de ese año, Jane había escrito otro post en Facebook explicando esta decisión con más detalle. Decía: últimamente estoy abrumada porque la gente se da cuenta de que tenemos hijos que no salen en el programa. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Piper 14, y Etienne 16, no son ningún secreto. Solo mantenemos sus vidas en privado y lejos de los horribles trolls de Internet, etc. No había duda de que Jane intentaba ser una madre protectora sin dejar de hacer su trabajo en el programa. Había visto de primera mano lo cruel que podía ser la gente en Internet y no quería que sus hijos tuvieran que lidiar con eso hasta que estuvieran preparados. La verdad. El 8 de diciembre de 2018, Jane escribió un post en Facebook que mostraba lo mezquina que puede ser la gente en Internet. Los espectadores decían cosas horribles sobre su peso, su aspecto, su personalidad e incluso su matrimonio. Y todo esto ocurría solo porque ella y su familia decidieron compartir sus vidas en televisión. En el post, admitió que estaba orgullosa de ser una Kilcher y pidió a la gente que detuviera a los trolls porque lo que decían era falso e hiriente. Terminó su post con el hashtag #StopTheHate. Y se notaba que esta situación la molestaba de verdad. Sin embargo, Jane no dejó que la negatividad la detuviera. Siguió avanzando y probando cosas nuevas. En 2022, se unió a un programa llamado Bering Sea Gold, que sigue a gente que busca oro en Nome, Alaska. La misma gente que hizo Deadliest Catch, el famoso programa de pesca de cangrejos, también hizo Bering Sea Gold. Jane se unió al programa porque era amiga de Emily Riddle, que posee y dirige una draga de oro llamada The Heroica. Emily es una de las pocas mujeres que extraen oro en Nome, un trabajo que realizan principalmente los hombres. Jane había querido aprender a manejar una draga y ver cómo era la minería de oro bajo el mar, así que se apuntó. El primer episodio de Jane en Bering Sea Gold fue en la temporada 15, que se estrenó el 6,2022, de diciembre. Su primera temporada fue dura, sin embargo. Tuvo que enfrentarse a una de las peores tormentas que Nome había visto nunca. Esta tormenta acabó dañando gravemente la ciudad e inundó las dragas que los mineros utilizaban para encontrar oro. Jane vio todos los daños causados por la tormenta y se sintió mal por la gente y los animales que resultaron heridos. Pero aún así tuvo que seguir trabajando porque eso formaba parte del trabajo. Tuvo que enfrentarse al mal tiempo, a equipos rotos y a discusiones con otros miembros de la tripulación. A pesar de todos estos problemas, Jane trabajó duro y demostró que pertenecía a ese lugar. Ayudó al equipo de Emily a conseguir algunas de las mejores cantidades de oro de la temporada, lo que fue impresionante para alguien nuevo en la minería. Jane siguió apareciendo en la serie y apareció en 20 episodios. De 2023, se enfrentó a diferentes problemas en la temporada 16, que se estrenó en 2023, Algunos miembros de la tripulación de Emily eran groseros con ella y echaba de menos a su familia en Homer. Sin embargo, seguía pasándolo bien. Encontró su primera pepita de oro y vio una nueva máquina minera llamada Chris Kelly's Crawler. También tuvo algunos momentos de miedo con las crestas de presión, las peligrosas grietas en el hielo que pueden herir a los buceadores y dañar las dragas. Mientras todo esto ocurría, los fans no dejaban de preguntar si Jane y Atsley habían vuelto a estar juntos. Pero no solo se hablaba de su divorcio en Internet. Jane había perdido algunos kilos cuando empezó el programa y lo hizo de forma saludable. No utilizó atajos ni dietas rápidas, sino que vivió su vida cotidiana en Alaska cortando leña, pescando, cazando y realizando tareas de supervivencia. Toda esa actividad la mantenía en movimiento y no necesitaba ir al gimnasio. Jane también comía mejor.
dejó de consumir alimentos procesados y empezó a comer alimentos frescos de la granja. Estos cambios, sumados a su vida activa, le ayudaron a perder peso. Pero sobre todo, quería estar en forma y sana. Por desgracia, la gente seguía atacándola por su cuerpo. Jane escribió otro post en Facebook sobre los comentarios mezquinos en septiembre. 8,2023, dijo. Me asombra cómo me avergüenzan del cuerpo o me dicen que soy poco atractiva, sobre todo por personas que no tienen derecho a hablar. Explicó que sí que ganó algo de peso durante COVID y el divorcio, pero no por mucho tiempo. A continuación explicó que medía un 70 metros y pesaba 73 kilos y que llevaba una talla 6, ya que nunca ha sido más grande que una talla 8. Lo que le molestó, sin embargo, fue que la gente solo le dijera esas cosas a ella. Preguntó, ¿y si no creéis que soy atractiva, por qué soy la única a la que trollean por ello? Comentáis que alguno de los hombres no es atractivo. Y terminó escribiendo, es asqueroso y triste los comentarios que recibo por levantarme temprano todos los días y hacerlo lo mejor que puedo. Pero este no fue el único reto al que se enfrentó la estrella de la televisión. Jane Kilcher compartió en Facebook una triste noticia. La estrella de Alaska de Last Frontier publicó fotos de su perra Willow y contó a todo el mundo que tras 12 años juntas, Willow había fallecido. Jane escribió que nunca había estado tan unida a un animal y que perder a Willow le dolió más que cualquier pérdida de mascota que hubiera experimentado. Terminó con un simple RIP para Willow y se notaba el dolor que sentía. Las fotos mostraban la vida de Willow con Jane. Una mostraba a una Willow crecida tumbada en la nieve. También había una foto de Willow junto al perro negro de Jane, mucho más pequeño, que mostraba lo grande que era Willow. Jane también compartió fotos de Willow cuando era un cachorro, recordando a todos que Willow había estado con ella durante mucho tiempo. Está claro que Jane y Willow tenían algo especial. Y quienes vieron Alaska, la última frontera, vieron algo de eso en el programa. En los comentarios, Jane dijo que Willow era un perro grande, un Alaskan Malamute de 140 libras. También dijo que Willow era casi como un miembro del elenco porque estaba mucho en el programa. Los fans rápidamente llenaron los comentarios con mensajes amables. Una persona dijo que lamentaba la pérdida de la dulce Willow y recordaba haberla visto en el programa. Enviaron abrazos y oraciones a Jane. Otro fan recordó un momento concreto de la serie. Hablaron de lo duro que es perder a sus hijos de 4 patas y recordaron a Willow como un alma dulce. Este fan recordaba haber visto a Jane enseñar a Willow a tirar de un trineo y lo feliz que le hacía a Willow. Ese recuerdo demostraba el trabajo en equipo entre Jane y Willow. Una tercera persona dijo que recordaba bien a Willow y que pensaba que era preciosa. Otras personas se unieron al grupo diciendo que comprendían el dolor de Jane porque también habían perdido a sus mascotas. Compartieron sus historias creando un grupo de personas que comprendían que perder una mascota significa perder a la familia. Desde que se divorció de Ashley, Jane se ha mostrado abierta con sus seguidores de Facebook sobre lo que está ocurriendo en su vida. En 2020, hizo un post en el que aclaraba algunas dudas que tenía la gente. Tras divorciarse de Ashley, Jane decidió comprar la casa y recibió muchas críticas por ello. Jane explicó que compró la parte de la casa que le correspondía a Ashley después de que él decidiera que no quería quedársela. También dijo que planea coexistir felizmente con sus suegros Kilcher, lo que significa que seguirá siendo amiga de la familia Kilcher restante, a pesar de que ella y ya no están casados. Jane también escribió que es frustrante que como mujer en 2025, todavía tiene que defender lo que ha trabajado y posee. Dejó claro que ahora es propietaria de su casa en Kilcher Road. Ashley no quería la casa cuando se divorciaron, y Jane dijo que de todas formas no habría luchado por ella ya que otros Kilchers la rodean. Pero como él no la quería, ella compró su parte. Lo importante es que lo que Jane decida hacer con esa casa es su elección. Si quiere quedarse cerca de los Kilcher, es su decisión. Si quiere venderla y empezar de cero en otro sitio, también es su decisión. Nadie más puede decirle lo que tiene que hacer con su propiedad. Y si aún te estás preguntando por qué se separaron, llegaremos a eso.
Una de las principales razones por las que el matrimonio de Jane y Ardsley se separó está relacionada con el terrible accidente que sufrió Ardsley. Este accidente acabó cambiando a Ardsley emocional y personalmente de una forma que supuso una gran tensión en su relación. En 2015, Ardsley sufrió una terrible caída que le dejó gravemente herido. Tenía la cadera destrozada, el brazo roto y además otras lesiones. No se trataba de un accidente menor en el que se descansa unos días y se vuelve a la normalidad. Tras el accidente, Ardsley concentró toda su energía en recuperarse. Parte de su recuperación consistió en construir una cabaña remota que se convirtió en su principal proyecto. Aunque la construcción de la cabaña le estaba ayudando a curarse física y mentalmente, también significaba que tenía que dar prioridad a sus necesidades. Estaba lidiando con su dolor, su recuperación, y averiguando quién era después de pasar por algo tan traumático. Sin embargo, este enfoque en sí mismo y en su curación significó que él y Jane se distanciaran. Jane habló de ello en un post, explicando que la dinámica de su relación cambió mientras Ardsley se recuperaba y pasaba por todo ese proceso de crecimiento personal. Recordó que después de que él se recuperara e hiciera todo ese examen de conciencia, Ardsley se dio cuenta de lo que realmente quería de la vida, y por desgracia, eso no incluía seguir casado con ella. El impacto emocional de todo esto fue enorme. Jane compartió públicamente que Ardsley le dijo que se divorciaba de ella en julio de 2023, Lo describió como muy desafortunado y se notaba en sus palabras que no era algo que ella quisiera o esperara. Aquí estaba alguien que había estado a su lado durante un accidente casi mortal durante su recuperación durante todo. Pero el accidente no fue el único problema de su relación, sino que con el tiempo se fueron acumulando otros que aumentaron la tensión y el distanciamiento. Uno de los principales problemas era la comunicación. La pareja tenía continuos problemas para hablarse y entender lo que el otro quería. Cuando se lleva una vida tan exigente como la que llevaban en Alaska, una buena comunicación es aún más importante. Y cuando eso se rompe, todo lo demás se vuelve más difícil. También tenían prioridades contrapuestas y objetivos diferentes para su vida. Uno quería centrarse en una cosa mientras que el otro quería algo completamente distinto. Cuando dos personas dejan de avanzar en la misma dirección, se crea tensión y se cuestiona si deben estar juntos. El estrés económico también influyó. Los problemas de dinero pueden destruir incluso matrimonios fuertes, y si a todos los problemas que ya tenían se añade la presión económica, la situación empeora. Vivir de la tierra en Alaska no es fácil, y los problemas económicos a los que se enfrentaban añadían otra capa de dificultad a su ya difícil matrimonio. Así que si miramos el cuadro en su conjunto, no fue un solo problema lo que acabó con el matrimonio de Jane y Ardsley. Fue el accidente de Ardsley y cómo eso le cambió combinado con problemas de comunicación, diferentes prioridades y estrés económico. Todo ello se fue acumulando con el tiempo hasta que el matrimonio ya no pudo sobrevivir. Y esta es la verdad de Jane Kilcher. ¿Qué opinas de esta historia? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal.